Una vez más a mí, aquí amigos televidentes, en el último segmento de nuestro programa Visión Económica a las 18 horas. Don Leo Valverde y un servidor Alejandro Noel con una forma diferente de decir y hacer noticias. Bueno, vamos a hablar de la emisión de los 2.500 millones de dólares que la gente estaba porque le ofertaran 10.000 millones, se cogieron a una tasa hasta de 25 años y tasas entre 3.80, 3.75 y 5.75. Mientras más lejos, menor es la tasa. Mientras más cerca, mayor es la tasa. Sí es, Leo, ¿no? Sí. La parte económica es así. Entonces, le puedo decir, amigos televidentes, que eso está programado. Eso mucha gente habló de que se está cogiendo dinero prestado, que cómo es posible si tenemos unas reservas monetarias nunca vistas en la República Dominicana, y le decimos a esas personas que se lean el presupuesto del 2021 y encontrarán ahí que todo lo que es compromiso internacional se busca en el primer mes del año, porque usted no puede comenzar a gastar si usted no lo tiene garantizado. ¿No es así, don Leo? Así es. Entonces, así es. Es una medida correcta. Se estimó en el 4 punto algo el déficit, y lo que se está cogiendo prestado es el déficit. Dicho sea de paso, el déficit es la diferencia entre proyectado de ingresos menos lo proyectado de gasto. Amigo televidente, oiga, lo proyectado, porque posiblemente, como sucedió en el año 2020, posiblemente lo proyectado de ingresos no sea lo que ingrese. Y haya que hacer presupuesto complementario. Complementario, hay que explicárselo a la gente, porque la gente cree que porque el gobierno quiere pedir prestado, no, es que tiene que garantizar las finanzas públicas con tres, ¿cómo se llama? Vectores. El vector de préstamo ya se completó. O sea, lo que tú necesitas en dólares para apalancar el presupuesto ya está aquí en el Banco Central. Y lo que tú vas teniendo de ingresos, entonces tú lo vas chequeando con lo que tú proyectaste en el mes de enero. Entonces, ya en el cuarto, quinto mes del año, tú vas viendo que si hay una brecha más alta o más pequeña que lo que tú proyectaste. Si lo que tú proyectaste hay una brecha más grande de gastos con respecto a los ingresos proyectados, se tiene que programar inmediatamente un presupuesto, ¿cómo le dicen? Complementario. Porque el gobierno no puede llegar a que sus finanzas, sus gastos programados, que no tienen forma de, cómo tú decir, no lo gasto, porque después que, o sea, los gastos fijos del gobierno, eso no es que si yo quiero o no quiero, si no tengo ingresos o si tengo ingresos, hay que hacerlo todos los meses. O sea, a un servidor público no se le puede decir, mira, no te podemos pagar porque no hay dinero. No. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros debemos comprender en lo que es las finanzas públicas. Don Leo. Alejandro, un comentario técnico, básicamente, bueno, un comentario político y también técnico alrededor del tema que tú traes a la discusión. En primer lugar, estamos en un proceso de la economía de papel, y el dinero es una figura simbólica, ¿verdad?, que está cuestionado cuál va a ser la moneda que finalmente va a terminar siendo dominante en los pagos internacionales y en las relaciones económicas internacionales, porque el dólar, que está vigente desde 1944, es una moneda con muchas dificultades y muchos problemas, sobre todo con el avance de China en los pagos con su propia moneda, yuan, y el avance de Rusia con su propia moneda, el rubro, pagando las compras de materia prima.
y por otro lado, el crecimiento de las monedas cibernéticas, es decir, de las criptomonedas. Todo eso está en cuestionamiento, es decir, y como es un papel y la máquina de imprimir ese billete verde está en Estados Unidos y es el país más endeudado y tiene la máquina y no tiene reserva de los dólares que está emitiendo permanentemente y que andan circulando a nivel internacional, entonces digamos que ese es un problema que vamos a ver cuándo se va a resolver, porque no pienso que tenga solución. Es un círculo vicioso. La otra cosa importante a señalar es que la República Dominicana ofertó, conforme a lo que había aprobado el Congreso Nacional, 2.500 millones de dólares en bono. Y en la demanda internacional, cuando se hizo la oferta, fueron de 10.000 millones de dólares. Es decir, los compradores de papeles estaban ofertando comprar 10.000 millones de dólares en papeles, pero por supuesto que solamente está programado 2.500. De ellos, 1.000 millones están programados a una tasa de 3.75, vencimiento 2030. Es decir, que eso están colocados a 10 años, básicamente. Y los otros 1.500 millones fueron colocados a una tasa de 5,75%, pagadero al 2041, es decir, de 20 años. Estamos hablando entonces promedio 30 años, los 1.000 de 10 y los 1.500 de 20 años. Ese es el cuadro. Ese dinero va a ser utilizado, como decía tú, en el presupuesto general de la nación para tratar de que sea. No es para resolver el déficit, Alejandro, no. El déficit acumulado, porque ahí está el déficit cuasi fiscal del Banco Central, que no le está tocando todavía, y eso hay que resolverlo, porque un Banco Central no puede tener un déficit fiscal más grande que el gobierno, incluso 3 veces más grande que el gobierno. Bueno, el Banco Central también es del gobierno, pero es el gobierno quien tiene que a través del presupuesto inyectarle los recursos para eliminar el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Eso hay que resolverlo para tener una economía saneada y una economía que se puede decir, la estabilidad macroeconómica no solo se basa en 3 de los 5 indicadores, sino que la inflación, la tasa de interés, entre otras variables, a eso tiene que acumularse la eliminación de pérdida. Y el Banco Central está acumulando pérdida, que eso tiene que resolverse. ¿Qué quiero decir con esto? El país todavía tiene una credibilidad muy positiva en los mercados financieros internacionales. Me preocupa sobre todo para el futuro. Estos son momentos que no hay reserva para gastar. Las reservas que hay, Alejandro, es para garantizar 2 cosas. La circulación monetaria en la República Dominicana y la estabilidad cambiaria. Para esos 2 propósitos, que hay 10.400 millones de dólares en la reserva bruta del Banco Central. Pero mientras más crezca la deuda, esas reservas brutas, de ahí que se va a ir sacando para amortizar los intereses y el capital conforme los protocolos y los TDR o los términos de referencia que se redactan a la hora de colocar este tipo de instrumentos financieros en los mercados internacionales, como son los bonos soberanos. Yo digo entonces, Alejandro, no hay de otra. Cuando tú en tu pequeña empresa no tienes los recursos suficientes, tú lo que haces es que sales a buscar dinero. Y cuando en mi casa pasa igual, no hay los recursos suficientes, salgo a buscar dinero. Ojo con el control de las deudas. Yo pienso que en el 2021, si todo sigue marchando como va marchando, lo mejor es que no hayan nuevos empréstitos y si lo hay, que sea para proyectos de inversión específicamente y no para cubrir déficit. Bueno, en el otro orden, bueno, ya tenemos que terminar, pero le puedo decir lo siguiente. Los aumentos de precios a nivel industrial no tienen razón de ser. El dólar no ha subido y las condiciones de nuestro país no soportan ya acumulado entre un 20 y un 30% desde la pandemia hasta el día de hoy de los alimentos industrializados y las grasas. Y los materiales de construcción. Y los materiales de construcción, un 20% ha subido el cemento. Pero vamos a hablar la próxima semana de estos temas, que lo dejamos en carpeta, porque eso tiene una... No sin antes decirle a nuestros televidentes que levantemos el ánimo, que este 2021 vamos a vencer la pandemia y vamos a sacar de abajo para que el país este año sea mejor para todos y todas, ¿verdad? Y que podamos entonces
coger la ruta de la prosperidad de nuestras familias. Buen fin de semana, amigos televidentes, y lo esperamos aquí el próximo viernes en esta forma de decir las cosas en Visión Económica a las 18 horas. Boreal Televisión presentó Banco Popular. Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.